del Señor, es decir, a ese respeto profundo por quien es Dios. Porque lo más que yo observo y contemplo la grandeza de Dios, la majestad de Dios, más humilde soy. Menos tengo lugar para orgullo y jactancia cuando contemplo su grandeza, su belleza, su majestad. Y en esa reverencia por quien es Él, se va debilitando esa tendencia de todo ser humano, francamente, hacia el orgullo. Ahora, debemos aclarar que humildad no es pensar que no sirvo para nada, que no hay nada bueno en mí, porque Dios ha hecho cosas buenas. Humildad no es pensar que no sirvo, sino reconocer que todo lo bueno es por su gracia, su favor inmerecido. Yo puedo reconocer que hay cosas buenas en mi vida, pero reconozco que son regalos de Dios, es por su gracia, no es algo que merecí o gané para no tener nada de crédito yo, sino reconozco que es por su gracia. Humildad en gran manera es pensar primero en Dios, segundo en los que me rodean y luego en mí, pensar menos en mí. ¿Saben? La Biblia, el Nuevo Testamento nos compara a un cuerpo humano que tiene diferentes partes, diferentes miembros del cuerpo, pero estamos unidos en un cuerpo con una cabeza que es Jesucristo. Y hay varias lecciones que surgen de allí y un par relacionadas con la humildad. ¿Saben? Cuando algo no tiene dolor, no lo notamos. Fuera de que ya tuve y ya se me quitó, pero si no he tenido, no digo, mira, no me duele el pie, qué padre. O, oye, esta mano no me duele. Más bien lo que llama la atención es lo que sí duele. Eso, me duele el pie, me duele la espalda, me duele la cabeza. Cuando algo duele, cuando está fuera de orden, es cuando requiere más atención. Con eso en mente, debemos considerar querer extra atención o ser fácilmente lastimado viene de pensar demasiado en uno mismo. Y si quito el enfoque de mí mismo y empiezo a pensar más en los demás y veo sus problemas y sus situaciones, menos voy a notar las mías, menos me voy a quejar, menos me voy a ofender. Así que si batallas con esto, yo te animo a ir a la raíz, que puede ser una expresión de orgullo, de pensar de más en uno mismo y empezar a pensar primero en Dios, segundo en los demás. También el que somos un cuerpo nos habla de la variedad de tareas y talentos. La Biblia dice que Dios dio diferentes dones o talentos y de la mano con ella hay diferentes tareas en el cuerpo, todas dadas por la gracia de Dios. Tenemos diferentes talentos y tareas dadas por la gracia de Dios. Entonces, si Dios me dio el talento y tarea que tengo y es diferente al talento y tarea que tiene otro, no hay lugar ni para orgullo ni para menosprecio. No debo menospreciar lo que hace el otro ni lo que tengo y hago yo, porque es un regalo de Dios. Y va a ser diferente. De repente uno va a ser más fuerte que otro en algún aspecto, pero igual aquel que es fuerte en unas áreas también va a tener sus debilidades. Tenemos diferentes talentos, diferentes tareas, pero esto es por gracia, por decisión de Dios de cómo distribuye los dones y los talentos. Y de veras quiero animarte. No sabes cómo nos va a ayudar en vencer esa tendencia carnal hacia el orgullo, el recordar esta gran verdad.
diferentes talentos, diferentes tareas, pero todas son por la gracia, por el favor inmerecido de Dios. Primero de Pedro 5, el versículo 6 en particular, es uno de los versículos que más me han animado y fortalecido a través de la vida. Pero primero quiero leer el versículo 5 y luego llegamos al 6. Dice: del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y luego el versículo 6: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Primeramente, el versículo 5 nos habla de cómo Dios resiste a los soberbios o los orgullosos y da gracia o favor a los humildes. Y estaba pensando en esto y ya lo había oído antes, una comparación del fútbol americano, ahorita que estamos en la temporada. Y aun si no entiendes muy bien el deporte, puedes entender esta ilustración. Cuando arranca la jugada y lo ves, básicamente hay como que dos filas, dos líneas que se ponen uno frente al otro. El que tiene el balón es la línea ofensiva, porque ellos son los que están tratando de avanzar con ese balón. Y bueno, el mariscal toma el balón y puede pasar, o a veces lo entrega a un corredor. Y vamos a decir que lo entrega al corredor, y ahora los de la línea ofensiva buscan empujar y abrir un espacio para que avance ese corredor. Este es un cuadro de Dios dando su favor, su apoyo a el humilde, su respaldo. Él nos va abriendo espacios, oportunidades, quitando resistencia para avanzar en la vida. Yo no sé tú, pero quiero mucho que Dios sea el que va abriendo los espacios y las oportunidades en mi vida. Y esto lo promete al que vive en humildad, que reconoce que todo lo bueno viene de la gracia de Dios. El detalle es que dice también el otro lado de la moneda, que resiste o se opone al orgulloso. Ahora imagínate que está en la línea defensiva, los que están deteniendo el avance del equipo que tiene el balón. Y ahora no permite que yo avance, intencionalmente resiste. Ahora, que quede claro, el paralelo, la analogía no es perfecta, porque Dios siempre está de nuestro lado, en nuestro equipo, pero aún así nos resiste por amor. Sí, puede sonar irónico, pero es por amor, porque si yo voy avanzando en orgullo, en soberbia, ¿qué creen? Solo se me va a ir subiendo más. Y cada vez más voy a sentirme autosuficiente, menos dependiente de Dios, y eso me va a llevar por un camino muy peligroso. Así que por amor, Dios resiste al orgulloso para que recapacitemos cuánto dependemos de Dios y que realmente es por su gracia que podemos avanzar. Y este versículo 6, humillarnos ante el poder de Dios. Algunas versiones dicen ante la poderosa mano de Dios, para que Él nos levante en su debido tiempo. Debo dejar la promoción en las manos y los tiempos de Dios. Lo repito, debo dejar la promoción en las manos y los tiempos de Dios. Él nos va a levantar conforme a su voluntad en su debido tiempo, humillándonos, esperando en Él. Cuando no espero en Él y trato de hacer las cosas en mis fuerzas, busco la autopromoción, las cosas no salen bien.
termino del lado equivocado. Yo quiero que Dios esté apoyando, respaldando, dando favor y gracia. Así que me humillo y espero en Él, aun cuando parece injusto la cosa. Cuando no entiendo por qué están sucediendo las cosas, no puedo ver qué sigue, decido humillarme y esperar en Él, en sus manos, en su tiempo, y Él obra conforme a su voluntad, con su gracia, con su favor, en maneras que jamás podríamos nosotros en nuestras fuerzas. Además, nos ayuda a vivir con más paz el estar confiando en Él en vez de en mí mismo. Nos toca a nosotros obedecer los resultados a Dios. Es una gran lección que debemos aprender. Porque si sigo por el camino del orgullo, fíjate lo que dice Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¿Sabes? El orgullo es un camino, y ese camino lleva a la destrucción, a la caída. No es solo una mala actitud o mal hábito, es un camino. Me está llevando a algo, y ese algo no es a donde quiero llegar, no es el destino que yo quiero para mi vida. Aquí lo dice claramente: lleva a la destrucción, lleva a la caída. Acuérdate que Proverbios habla mucho de caminos, o lo implica. Las decisiones importantes de la vida son caminos que nos están llevando a cierto destino, cierto resultado. Hay que asegurar que estamos en los caminos que Dios está guiando y que vienen respaldados por la palabra de Dios. ¿Saben? Una característica de ser humilde, del humilde, es buscar consejo, la disposición buscar consejo. Nuevamente voy a Proverbios, ahora capítulo 13, versículo 10, lo dice tan claro: el orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Así de sencillo. El orgullo lleva a conflictos, los que siguen el consejo son sabios. Debo reconocer que no sé todo. Si creo que sé todo, tengo un grave problema con orgullo. Entonces, en humildad, busco la sabiduría de Dios y su palabra, pero también el consejo para decisiones importantes. Y quiero darles un ejemplo de la escritura. Salomón escribió la mayoría de proverbios, y bueno, fue obviamente inspirado por Dios a darnos estas palabras de tanta sabiduría, incluyendo las que ahorita estamos viendo, de buscar consejo, de ser humilde. Pero su hijo Roboam tristemente no siguió mucho sus palabras, que digamos. Cuando Salomón fallece, Roboam entra como rey. Hay un momento muy delicado, muy vulnerable para la nación. Mucha de la gente ya está cansada. Aunque Salomón fue muy sabio, se le pasó la mano con los impuestos, con las exigencias, construyendo primero el templo, luego su palacio, y la gente está cansada, y se acerca un grupo representando a muchos, pidiendo al nuevo rey Roboam que sea misericordioso, que no sea tan exigente. Entonces Roboam dice que lo va a pensar y que regresen. Hay un pequeño grupo de ancianos que platican con Roboam y le dan un sabio consejo. Le dicen: Roboam, acepta la propuesta del pueblo, así vas a ir ganando su favor. Es tiempo de reconciliarse, es tiempo de buscar esta medida. Pero luego Roboam no le gustó ese consejo, así que reúne a sus amigos jóvenes y ellos le dicen lo opuesto. No, tú tienes que mostrar que eres fuerte. Es más, que eres más duro que tu padre. Tú básicamente habla con amenazas, para parafrasear. Y él
por una falta de humildad, de no querer verse aparentemente débil, toma ese consejo y cuando vuelve la gente, los representantes del pueblo les dice así agresivamente que él va a ser aún más duro y empieza el efecto dominó. Se levanta una rebelión. La mayoría de la nación se separan de Roboam. De hecho, se divide en dos naciones. De allí en adelante, 10 tribus se quedan con el nombre Israel. Roboam solo se queda con 2 tribus bajo el nombre de Judá. Y de allí yo pudiera seguir con las consecuencias de la idolatría y todo lo que empieza a venir por ahora estar dividido y desconectado del templo en Jerusalén. Y todo, o por lo menos gran parte de ello, surgió de esta mala decisión, de una falta de humildad, de aceptar buen consejo. Yo quiero comentar algo a los jóvenes aquí presentes. Yo amo a los jóvenes, yo aprecio, yo creo en ustedes. Nos hemos propuesto como iglesia abrir espacio a la siguiente generación. Yo aprendo de la perspectiva de los jóvenes que a veces ven cosas con una perspectiva que nos falta a los mayores. Pero hay un peligro también, y lo hablo en general, de la juventud en el mundo en general, y es por la falta de experiencia a veces pensar que sabes más de lo que realmente sabes. Imaginarte que como tú ves las cosas, es muy sencillo saber qué hacer, no entendiendo que a veces la vida es más complicada de lo que parece superficialmente, una situación, una decisión, cómo manejar algo. Y quiero animarte a la humildad. De hecho, los menores deben reconocer su falta de experiencia, depender de Dios y escuchar consejo. Escuchar consejo con un corazón y mente abierta. Ahora, eso no quiere decir que todo consejo va a ser bueno y debes de seguir todo consejo. Debes de evaluarlo, pero con un corazón y mente abierta. El otro lado de la moneda, a nosotros los mayores, nosotros debemos reconocer nuestros errores y tratar a los menores con gracia, así como Dios los trata y nos trata. Saben, nosotros hemos recibido mucha gracia como para luego ser ley hacia los jóvenes. Y no solo entre mayores y menores, aplica esto a toda relación humana. Jesucristo dijo: de gracia recibes, dad de gracia. Debemos reconocer cuánta gracia hemos recibido y tratar a los demás con esa misma gracia. Humildad, paciencia. Además, reconocer que también hemos cometido muchos errores y tenemos mucho por aprender. Sí, una clave también de la humildad es reconocer que seguimos aprendiendo, que no llego a un punto de sentir que yo ya lo tengo todo dominado. Eso es orgullo, es necedad y nos hace estancarnos. Hay que reconocer, siempre hay más que aprender. De hecho, algunos de los mejores, es más, todos los mejores deportistas del mundo siguen teniendo un entrenador que los sigue estirando, que sigue ayudándoles a aprender más, aunque ellos dominen el deporte más que el entrenador. Hay un entrenador que les ayuda a no estancarse. Así que cuánto más no debemos nosotros, como hijos de Dios, reconocer la sabiduría de la Escritura y saber que siempre hay más que aprender. Aparte, el orgullo es contagioso. Sí, me hace pensar en aquel pequeño
el hijo de un hombre orgulloso, y le dice un día: papá, quiero ser como tú cuando sea grande. Pues se sintió todavía más inflado el hombre, ¿verdad? Y claro, muy bien pensado, hijo, pero dime, ¿en qué aspecto? ¿Por qué quieres ser como yo? ¿Por guapo, por inteligente, por talentuoso? A lo cual el hijo le dijo: no, lo que quiero es tener un hijo como yo. Sí, así que la cosa es contagiosa. Otra ilustración, esta verídica también del fútbol americano. Algunos que son fanáticos se acordarán hace unos años atrás de Michael Vick, un mariscal espectacular que tenía una agilidad y velocidad más allá de cualquier mariscal, y parecía el siguiente superestrella de la NFL. Bueno, a los 24 años de edad firmó un contrato de 10 años por $137 millones. 24 años de edad. Tenía su carrera por delante. Fue tan increíble luego leer en las noticias, poco después de firmar ese contrato, fue mandado a la prisión federal por participar en apuestas ilegales y peleas de perros. Y uno no podía ni creer lo que tiene con esa cantidad de dinero, con esa carrera por delante. ¿Cómo puede tomar una decisión tan equivocada de meterse en algo ilegal y peligroso, y su carrera fue arruinada? Y obviamente no sabemos tal vez todos los factores, pero el hombre que fue como su mentor comentó algo en una entrevista cuando le preguntaban de esto, y le dijo: lo único que sé es que le advertí varias veces de alejarse de unos amigos que no le convenían, y nunca me hizo caso, y sé que sus amigos fueron una influencia para llevarlo a esto. Aquí vemos dos principios de Proverbios que violó este joven: el no escuchar el buen consejo de su mentor y el no cuidar sus amistades. Acuérdense, hace poco vimos este aspecto de lo importante de las amistades, porque Proverbios habla de que si andas con sabios, sabio serás. Seamos sabios y seamos lo suficientemente humildes para escuchar y recibir consejo. Y de la mano con consejo, y esto se pone todavía más difícil, a veces hay la corrección. Y Proverbios habla de esto también. Hay varias menciones de lo importante de aceptar la corrección, y yo sé, esto es sumamente difícil, aceptar corrección. Nos pega en el orgullo precisamente, pero hay que soltar el orgullo y hay que decir: Señor, yo quiero crecer y quiero ir en los caminos que tú tienes para mí, por lo cual me abro a la corrección. Quiero repetir nuevamente esa pregunta clave que creo que debemos de hacernos ante decisiones importantes, y es: ante mi experiencia pasada, anhelos futuros y la palabra de Dios, ¿qué es lo más sabio en esta situación? No solo qué puedo hacer, sino qué debo hacer. ¿Qué es lo más sabio? De nuevo, tomando en cuenta lo que ya he vivido y observado relacionado al tema, tomando en cuenta el destino al que quiero llegar en ese aspecto de mi vida, y obviamente tomando en cuenta la palabra de Dios, ¿qué es lo más sabio? No se trata solo que es lícito. Acuérdense, vimos la primera semana: todo me es lícito, mas no todo conviene, no todo edifica. Después de asegurar que es lícito, debo preguntar: ¿edifica? ¿Conviene? ¿Es lo más sabio para mí? Y termino donde empezamos la serie, Proverbios 3, versículos 5 y 6, que nos llama
a esta humilde dependencia. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No dependiendo de mi propio entendimiento, conocimiento, sabiduría, sino confiando en su sabiduría, dependiendo de Dios. Me acerco a Él, rindo mis planes ante Él y permito que Él me dirija. En la dirección, en el camino, ahí dice cuál camino tomar, porque dirección determina destino. Dirección, no intención, determina destino. Alguien puede tener muy buenas intenciones, pero si no camina en la dirección correcta, no va a llegar al destino deseado. Buenas intenciones no te trasladan al destino que tú quieres. Es dirección, es estar caminando, honrando a Dios, caminando, obedeciendo su palabra, haciendo las cosas con sabiduría, que nos va llevando a ese destino, a esos resultados deseados. La vida en sus distintos aspectos son como caminos, pero antes de ello hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Antes de ser sabio en los caminos específicos, variados de temas de la vida, primero hay que asegurar que vamos por el camino a la salvación, el único camino al Padre, a Dios, a la vida eterna, que es Jesucristo. Él lo dijo: no hay otro, es en Él. Y saben, Jesús es nuestro ejemplo en todo, aún en la humildad. Dice la Escritura que Él, siendo por naturaleza Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, tomando la forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, Dios mismo, se humilló por amor a ti y a mí, viniendo a esta tierra a morir